A Corazón Abierto es un programa conducido por Lucía Legorreta desde México, quien cada día te trae un tema diferente, dirigido a transformar tu corazón y ayudarte con testimonios y herramientas sencillas para que seas feliz. Con el tema adolescencia y menopausia en la misma casa. Vamos a ver cómo estas dos etapas que son maravillosas de la vida a veces coinciden en la misma casa y bueno, pues trae algunas situaciones difíciles o problemas. Yo estoy en la Ciudad de México, son las 10 de la mañana, en Los Ángeles las 9 de la mañana. Y quiero dar un agradecimiento muy especial a todo el equipo de producción que hace posible que tú y yo estemos aquí escuchándonos, viendo y sobre todo reflexionando sobre estos temas. Puedes enviarme mensajes de voz a través de la aplicación de Guadalupe Radio, donde dice contáctanos, te vas a cabina, radio y televisión, y ahí dice mensaje de voz, o también a través de mi Facebook, Lucía Legorreta Oficial. Adolescencia y menopausia en la misma casa. Recuerdo muy bien cuando una de mis 3 hijas, la más pequeña, hizo un comentario exactamente cuando estaba entrando en la pubertad. Y me dice, fíjate mamá, que tú y yo tenemos un problema. Y le digo, ¿cuál? ¿Qué problema? Dice, pues que tú estás en la meno y yo estoy en la puber. ¿Y qué vamos a hacer? Y claro, en ese momento pues me causó entre risa, ¿verdad? Entre sorpresa, pero después reflexionándolo pues tenía toda la razón. ¿Y por qué? Porque estas dos etapas, es decir, la adolescencia de nuestros hijos, de tus hijos, coincide con nuestra edad adulta, que le llaman edad adulta intermedia. Y por supuesto, surgen conflictos que pueden convertir la familia en un campo, pues ahora sí que de batalla constante. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Va a ser algo, este tema me divierte mucho y al mismo tiempo se me hace, muy, muy importante. Vamos a ver qué pasa, qué es la adolescencia. También vamos a ver, ¿sí?, qué es la edad adulta intermedia, es decir, qué nos sucede a nosotras como mamás o como papás y verá cómo podemos manejar, ¿sí?, esta etapa. ¿Qué es la adolescencia? Es un periodo de transición entre lo que es la niñez y la edad adulta. Todos, tú has pasado por ahí, ¿sí?, y todos hemos pasado. Empieza más o menos entre los 12 y los 13 años y se supone que termina entre los 19 y los 20. ¿Por qué digo que se supone? ¿Sí? Pues porque hay muchas personas que siguen siendo adolescentes y ya tienen 25, 30 y hasta 40 años. ¿Y qué sucede aquí? Su base física, pues ha empezado un poquito antes, empieza durante la pubertad, ahorita lo vamos a ir viendo, y toda la parte de ramificaciones psicológicas, pues puede durar muchísimo más. ¿Sí? Y la pubertad, ¿cómo se define la pubertad? Es este proceso que conduce, fíjate qué importante, a la madurez sexual. Es decir, cuando un joven, una joven, ya puede engendrar. Y por supuesto que esto va acompañado de todo un proceso social y emocional. Entonces ahí es cuando puedes. Es cuando dice esa niña ya puede engendrar, ese joven, ese niño, porque a veces son unos niños, ya puede engendrar. Entonces vamos a ir viendo qué sucede, cuáles son los cambios, y voy a mencionar cambios sociales, ¿sí? Cambios físicos, sociales, emocionales, no nada más de tu adolescente, sino también de ti, como mamá y también como papá, pues para que veamos qué podemos hacer, ¿sí?, cuando estamos viviendo en la misma casa. En cuanto al desarrollo físico, muchísimos son los cambios. Cambian las proporciones del cuerpo, es decir, todos los tamaños relativos de lo que es la cabeza, el tronco. Cuando son pequeños la cabeza es muy grande, empieza a proporcionarse. Las piernas y los brazos, aumentan de longitud impresionante. La cabeza, por ejemplo, la frente se vuelve más prominente. La nariz, ¿verdad?, se les hace más larga. Las mandíbulas muchas veces crecen hacia afuera, por eso a veces los adolescentes, pues en ese periodo de crecimiento, pues no son nada guapos, no les gusta, se andan incluso pegando, no están acostumbrados a su estatura, a su tamaño, y empieza a haber más amplitud, vamos a ver, de los hombros, de las caderas, la estatura y el peso aumenta impresionante. En las niñas todo este cambio se da entre los 9 y medio y los 14 y medio. En los niños un poquito más, entre los 12 y los 14 años. Y fíjate, siguen creciendo hasta que tienen 18 años. Pero ¿qué pasa? Todo este cambio físico
tan, bueno, ahora sí que brusco, vamos a decirlo así, tan rápido, empieza, ¿sí?, a tener, pues ahora sí que repercusiones en la parte psicológica, y esto se ha estudiado y es importante que tú lo sepas, porque para las niñas, ¿sí?, todos estos cambios físicos les gusta que sean lo más parecido a todas sus amigas, es decir, que no sean ni antes, o sea, que no sea yo de las que me desarrollo antes, pero que tampoco sea de las que me desarrollo después, ¿sí? Las que maduran antes, fíjate, se vuelven a veces menos sociables, ¿sí?, menos expresivas, ¿sí?, y las que también maduran después. ¿Y qué sucede con los niños? Ah, no, los niños entre antes mejor. Entre más alto esté yo, mejor. Si ya me cambió la voz, qué maravilla. Y me vuelvo más líder, ¿sí?, me vuelvo más popular, más impulsivo. Y la apariencia física cobra una importancia fundamental en esta edad. Es decir, cada vez que un adolescente, hombre o mujer, se ve al espejo, está cambiando. Yo te decía, su cara, sus facciones. Entonces empieza eso a convertirse en el centro, ¿sí?, de su vida. A veces, ¿verdad? Esa es la clásica de que un adolescente se levanta en la mañana y ve que le salió un grano, bueno, y es algo que le puede afectar en todo el día, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces no les gusta cómo se ven al espejo. Pues es lógico, porque es un cambio tan radical. Todavía, ¿verdad?, no están proporcionados, todavía no están bien, ¿sí? Y bueno, por supuesto, ¿verdad?, que empieza a haber este cambio. Y se ha estudiado, muy interesante, esto lo quiero compartir contigo, el cerebro en los adolescentes. Y ahorita vamos a hablar el cerebro en ti como mujer. Pero es algo que se ha metido a fondo y empieza todavía, ¿sí?, a cambiar muchísimo en esta etapa. El cerebro crece rápidamente. En la etapa de la adolescencia se está como reorganizando, pero, ¿sí?, como decíamos, están obsesionados por su aspecto, ¿sí? Tienen unos niveles muy altos de lo que es estrógeno y progesterona, es decir, por eso son tan sensibles a las emociones. Pero ojo, toda la parte prefrontal del cerebro, que es donde tomas las decisiones, donde tienes, vamos a llamar, el sentido común. Los adolescentes todavía, ¿sí?, no está desarrollado, es decir, no está cubierto de lo que se llama mielina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces toman riesgos, creen que no les puede suceder nada. Es la clásica afirmación. A todos les va a pasar, pero a mí no me va a pasar. Y por supuesto que les pasa. Y por eso los adolescentes son tan aventados, ¿sí? Y ocurre, ¿verdad?, a fines de la adolescencia o principios de la edad adulta, cuando ya empieza, ¿sí?, el cerebro a madurar un poquito. Pero al principio de la adolescencia, ¿sí?, no tienen ese control. Y aquí también entra, y se ha estudiado, ¿sí?, y no nada más en adolescentes, porque eso se aplica después, lo que es el cerebro enamorado. Es decir, cuando un cerebro se enamora, hombre o mujer, ¿sí?, pierde total objetividad. ¿Sí? Entonces piensa, ¿verdad?, que es obsesivo, ¿sí?, ve a la persona únicamente desde un punto de vista positivo, no ve sus defectos, y solamente sus cualidades. Y los expertos, ¿sí?, lo comparan incluso con una adicción. Si el cerebro enamorado, ¿sí?, es como si estuvieras en una adicción. Por eso no puede durar tanto. Tiene que pasar del enamoramiento al amor. Pero cuando un adolescente, imagínate, se enamora, súmale, ¿no?, que todo el cerebro, la corteza frontal todavía no está, ¿sí?, totalmente desarrollada, y súmale ese impulso, entonces se vuelve alguien, ¿verdad?, que toma riesgos, que quiere dar todo, ¿sí?, y que además, ¿verdad?, toda la parte física se está desarrollando. Vamos a hablar ahorita de lo que es la identidad sexual, que empieza a descubrirse a sí mismo, ¿sí?, a sí misma. Entonces, todo esto es una bomba, como dicen por ahí, de hormonas que tenemos que saber, ¿sí?, que nuestros hijos o nuestras hijas la están viviendo. Pero también vamos a ver qué nos está sucediendo a nosotras. Y en cuanto al desarrollo intelectual, y te voy a avanzar nada más un poco, porque vamos a irnos a un corte, empieza una nueva forma de manejar o de funcionar la información. Es decir, cuando eran niños se pensaba en el aquí y en el ahora, ¿sí? Ya cuando son adolescentes pueden manejar una hipótesis, qué pasaría si, una abstracción, una probabilidad. Es decir, ya no viven aquí el presente, como un niño, ¿qué vamos a hacer ahorita? No, sino ya más. Y empieza, bien interesante e increíble, esa búsqueda de la identidad. ¿Cómo soy yo físicamente? ¿Qué me gusta? Empieza a cuestionarse a qué me quiero dedicar, para qué soy bueno, qué carrera quiero estudiar,
La justicia cobra un papel muy importante, ¿sí?, durante la adolescencia. Entonces, ese cuestionamiento empieza, ¿sí?, a decir. Y te dejo con una gran paradoja que tienen los adolescentes para que lo reflexiones mientras regresamos. Por un lado, ¿sí?, quieren ser iguales a todos los demás, pero por otro lado, ¿sí?, quieren ser diferentes y únicos. Entonces, quiero, ¿verdad?, ser único, propia identidad, pero al mismo tiempo quiero pertenecer y parecerme a todos mis amigos. No te quedes sin los consejos de Lucía Legorreta para ser feliz en el hogar, la familia y la sociedad. Para disfrutar del contenido completo, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio, registra tus datos y disfruta de más contenidos cada día.